Hola muchachos, buenas tardes, noches a todos. Nuevamente estoy con ustedes para explicarles otro tema más y dejarles otra actividad. ¿Ven? En este caso vamos a revisar el tema de comedia, porque con eso cubriríamos lo más basiquísimo de teatro, que serían los tres grandes subgéneros, los subgéneros mayores, porque ya sabemos que hay menores, pero con eso no nos vamos a meter en este momento. Nos interesa en este instante conocer las diferencias entre tragedia, comedia y drama. Y en el video anterior, el video 1, vimos la diferencia entre tragedia moderna y tragedia clásica. En esta ocasión vamos a ver su contracara, la contracara de la tragedia, la comedia. Que realmente, ahorita que veamos en qué consiste la comedia no ha cambiado tanto. La comedia de este entonces, la comedia clásica que se dio en el teatro también en Grecia, por allá cercanos de, no sé, el siglo V, VI antes de Cristo, sigue siendo muy similar a lo que hacemos hoy. Muy parecido. Su función de alguna manera es hacernos reír. Así como la tragedia tenía la función de que la gente sufriera una catarsis y sacara esa sobrecarga de emociones, la comedia tenía la función de ser más alegre, para que después de sacar esas emociones tan fuertes la gente recuperara energía y se sintiera bien. Como cuando vemos una película sobre risa, ¿no? Una película chistosa. Ahí está el punto. Sentirnos bien de alguna manera, ¿no? Relajarnos con la risa. Pero bueno, les voy a pedir por favor que, no sé si alcance a ver, sí. Les voy a pedir por favor que hagan junto conmigo esta actividad en su cuaderno. Le toman foto cuando la terminen y que llenen todos estos espacios de acá, las últimas llaves. Que le tomen foto y lo manden al correo que corresponde de cada grupo. Aquí sí estoy segura que no alcancé a hacer esto con ningún grupo, entonces todos me lo tienen que mandar, por favor. Repito, en el cuaderno a mano o en una hoja blanca a mano, fotito al correo. Comenzamos entonces. Bueno, la comedia nace también con los rituales, así como la tragedia. La comedia está ahí también porque en ese mismo nacimiento nacen al mismo tiempo, porque así como había a veces en las que Tespis o los participantes se ponían muy serios con las peticiones y los diálogos a los dioses, había otras en las que ya estaban más tomaditos, ¿verdad? Más borrachines, y eso hacía que las cosas cambiaran el ritmo y el tono de la situación, como en cualquier borrachera. ¿Sí? Cuando estamos buenos, sanos, sobrios, hablamos de temas muy serios. ¿Sí, no? Y cuando pues ya estamos más tomados, que obviamente ustedes no saben lo que es eso, ¿verdad? Van a hablar o han hablado, no sé, de cosas más tontas o más sin sentido, más alegres, menos profundas quizá. Por ahí va el asunto. Cuanto más vino había relacionado en esta celebración, pues las cosas salían de control por ahí. Y ahí está, nace la comedia junto con la tragedia. Por eso casi siempre vemos como las dos caritas juntas, ¿no? La carita triste representa la tragedia y la carita feliz, teatral, pues representa la comedia. Las dos caras realmente de la misma situación, del teatro. Ok. Vamos a ver primero las características generales. Esta información que yo les voy a comentar rápidamente están en las páginas 225, 26 y un pedazo de la 27. Lo de las características generales. Entonces, ¿dónde se da la comedia? ¿En qué espacios se da la comedia? Bueno, si la tragedia es seria, elevada y se daba en palacios, en valerosos campos de batalla donde perdían la vida importantes personalidades griegas, la comedia, al ser su contraparte, pues retoma otros espacios, los espacios más comunes, los espacios de la gente, la calle, la plaza pública, la intimidad de una casa, la taberna, ¿sí?
esos espacios va a retomar porque sus personajes así lo indican. ¿Cómo? Son personajes pues mucho más sencillos. Si la tragedia imita a los hombres mejores que los reales, la comedia va a imitar a los hombres peores que los reales, que los comunes, los normales, los del vulgo, los esclavos de la época, el tabernero, la esclava, la ama de casa, el artesano, la gente común, pues, sí, la gente normal. Entonces, estos personajes comunes, normales, van a habitar espacios comunes, su casa, la taberna, la plaza pública, en el medio de la calle. ¿Y cómo era el final en la comedia? Si lo pensamos, si seguimos esta comparación con la tragedia, pues la tragedia, el personaje al final de la tragedia terminaba mal, ya lo hemos dicho, colgado de un árbol, sin ojos, sin lengua, algo raro. Obviamente la comedia, al ser más agradable, más sencilla, pues el final va a ser jocoso, va a ser optimista, va a ser risible de alguna manera. La comedia es popular, entonces, ¿qué pasa? El final siempre va a ser ridículo, pero feliz. La situación en la que se encuentra o en la que se envuelven los personajes pues va a tener un buen cierre, un buen final, porque no, pues aprenden de otra manera y lo resuelven de otra manera, ¿verdad? No son situaciones tan complejas a las que se van a enfrentar como las de la tragedia, donde el personaje se da cuenta que se casó con su mamá y tuvo hijos con su mamá, ¿verdad? No se enfrentan a ese tipo de situaciones, pues. Se enfrentan a otro tipo de cosas, un robo, un malentendido que se va enredando y enredando y enredando la situación cada vez más, y por alguna otra situación tonta también, pues lo terminan resolviendo, desenvolviendo, y por lo tanto el final pues va a ser feliz y con personajes aleccionados, o sea, que van a aprender su lección, que van a aprender que no se roba o no se bebe tanto o no se miente de esa manera. Bien. Su propósito entonces, el propósito de la comedia es divertir, obviamente, ¿sí? Es sacarnos una muy buena risa. Y en esa época también pues alimentar este otro tipo de emociones positivas que hacía que la catarsis las sacáramos, las emociones sobrecargadas. La comedia nos ayuda como a recuperarnos de esa situación. En la comedia predominan la burla, la sátira, la imitación, los personajes que son ridículos, de los personajes ideales. La comedia de alguna manera es un espejo deformante. En la sociedad de esa época se veía en la comedia sus defectos y sus virtudes, cómo se distorsionaban esas virtudes hasta llegar a los vicios. El propósito de la comedia es eso, reflejar esas otras situaciones defectuosas o que no vivían los personajes tan virtuosos como los que se trataban en la tragedia, ¿no? Entonces, el propósito, repito, de la comedia es reflejar estos personajes ridículos, llenos de defectos y de vicios, que al final son el espejo de la sociedad, ¿no? El tonto de la historia, algo tiene que ver con nosotros, o el borracho del cual se burlan, también conocemos a alguien así y entendemos que de alguna manera les pueden pasar cosas pues raras o malas y termina con una gran lección de vida. Entonces ese es el punto, ese es el propósito de la comedia, divertir y presentarse como un espejo deformante de la realidad, como un reflejo de la realidad en sus defectos y en sus vicios. Muy bien. Luego está la estructura. La estructura de la comedia es sumamente similar al de la tragedia.
va a tener también sus apartados, va a cumplir con los 3 elementos, las 3 unidades aristotélicas. Y en cuanto a la estructura interna de la comedia antigua, pues también va a haber prólogo, párodo, pero aquí cambia después al agón y la parábasis. Estos dos van a cambiar. Pero también va a haber éxodo. ¿Bien? Entonces, prólogo, párodo y éxodo siguen siendo iguales que en la tragedia. ¿Qué van a cambiar? Van a cambiar estos dos, van a cambiar párodo y agón. El agón es la lucha o disputa de los adversarios. De ahí vienen las ideas de protagonista o antagonista. Los adversarios, o sea, la situación en la que se enredan los personajes o el personaje principal es donde se da. Y luego está la parábasis, donde el poeta comunica mediante el coro sus ideas a los espectadores. El coro aquí tiene una función bien interesante, porque pues como la comedia es ridícula, es graciosa, muchas veces o casi siempre el coro se vestía a imitación, o sea, hacía algo con su vestuario, con su presentación, para que fuera divertida, ¿no? No sé, si la obra se trataba de unas ranas, las ranas o las jirafas, o bueno, no jirafas, no, las ranas, por ejemplo, las aves, los pájaros, el coro se vestía ridículamente de esas situaciones para hacer más entretenida la obra de teatro, ¿no? Y recuerden que el coro, de nuevo, tiene esta función de vecina chismosa. Entonces el coro nos va a ayudar a traducir o a entender más fácilmente lo que sucede en el escenario. Por lo tanto, cuando es comedia, el coro se vuelve sumamente divertido, se vuelve una parte fundamental del espectáculo, porque la gente se sigue riendo de lo ridículo que puede llegar a ser el coro. De hecho, aquí en la comedia pasa algo bien interesante. La división entre escenario y espectadores se pierde. El coro, de alguna manera, se mete con los espectadores. Se burla, les pregunta, les habla. Esa es una situación muy interesante, porque en la tragedia no sucedía así. El coro solo interactuaba con el coro, pero en la comedia no. Se dan el lujo, la diversión, o como lo quieran ver, de platicar, de reírse, de burlarse de los espectadores. Esto es algo interesante, que se desdibujen estos límites. Es importante señalarlo, porque muchos años más tarde, digamos que en el siglo XX, se va a retomar esta situación. La llamada cuarta pared del teatro la van a destruir. Entonces los límites entre escenario y espectador se van a desdibujar, ¿no? Entonces vamos a tener para el siglo XX obras de teatro que rompen con todas las reglas que hemos visto, porque para romper las reglas primero hay que saber cuáles son, ¿sí? Entonces el teatro del siglo XX, ya saben, con la Segunda Guerra Mundial y después con las vanguardias, y después de las vanguardias el arte cambia radicalmente. Entonces ellos retoman mucho esta situación que se da primeramente en la comedia, y solo en la comedia, no en la tragedia ni en el drama, tampoco años más tarde en el Renacimiento. Solo en la comedia se da esta situación donde el coro interactúa con los espectadores, y eso es algo muy importante. Bien, ok. Luego, como representante principalísimo de la comedia clásica, vamos a tener a Aristófanes. Ese es como el nombre que más se repite y que vamos a reconocer. Es el representante más importante. Entonces, con lo que acabamos de señalar, de mencionar, necesito hacer la aclaración de que estas características generales realmente corresponden a la comedia griega. Bien, a lo que sucedía con los griegos particularmente. ¿Por qué? Porque luego más adelante el libro nos hace el señalamiento de comedia clásica. Viene en el libro como clásica, comedia clásica, la comedia de los griegos. Luego tiene el señalamiento de comedia nueva. La comedia nueva es la comedia latina, es decir, la de los romanos. ¿Bien?
la comedia de los romanos, porque si bien después de la conquista, los romanos pues retoman la cultura de los griegos, se enamoran de la cultura griega y retoman muchas cosas, sí hacen cambios, sí hacen modificaciones o adaptaciones. Entonces sí va a haber algunas diferencias entre la comedia nueva, latina, de los romanos, a la comedia clásica. Entonces, ¿cuándo se da la comedia nueva? Bueno, se da en la segunda mitad del siglo IV al siglo III antes de Cristo, en el surgimiento y florecimiento de Macedonia y Roma, un poquito después de Atena y Grecia, viene tiempo después, vienen los romanos, y va a tener algunas diferencias sustanciales respecto a la comedia clásica. Lo que vimos acá de comedia clásica aplica, es este sector de acá. Bueno, ¿cuáles son esas diferencias? Son 4, por eso hay 4 puntitos ahí. Bueno, dice, se abandona la sátira política. Sátira política. Los griegos se tomaban mejor la crítica. Como que si algo se criticaba o se decía de algún dios, semidios o rey, emperador, en la comedia clásica, pues como que se lo tomaban más tranquilos. Los romanos, al ser tan imperialistas, tan conquistadores, pues los emperadores no se tomaban muy bien ese tipo de críticas hacia su gobierno. Entonces se abandona mucho este tipo de la sátira política, de hacer imitación, burla o parodia, digamos, hacia la política de la época, porque pues si no... Luego dice, la obra se divide en 5 actos. Antes podían ser 3 actos o 4, pero aquí en la comedia nueva deciden pasarlo a 5 actos principales. Se aumenta el número de los personajes, por lo tanto el conflicto va a ser un poco más complicado. Cuantos más personajes haya, la acción se va a complicar más, porque hay más factores que intervienen. Entonces, al aumentarse el número de personajes, también de alguna manera la situación se vuelve más compleja. Y luego, la vestimenta. Hay una diferencia sustancial con la vestimenta, porque los vestidos y los colores van a aludir a la condición del personaje, ¿sí? Por ejemplo, dice, los civiles visten de rojo, las mujeres de azul y amarillo, los parásitos, o sea, lo peor de la época, el negro o gris, los campesinos de piel y de bastón y alforjas. O sea, es simbólico, pero ya es una simbolización más específica respecto al color de la vestimenta. Esas son las grandes diferencias. Luego, como representantes, ¿a quiénes vamos a tener? Bueno, vamos a tener a Menandro, a Plauto, a Terencio. Todos tienen ahí grandes obras de la comedia, como el Misántropo, de Menandro. Plauto y Terencio cultivaron lo que se conoció como la comedia paliada, en oposición a la comedia togada, nombradas así en referencia a las vestiduras tradicionales, como el manto griego, pallium, manto griego, y la toga, que era la capa, la amplia capa que caracterizaba el traje romano. Entonces aquí también podemos entenderlo como comedia paliada. Comedia nueva, comedia latina, comedia de los romanos o comedia paliada, también lo podemos encontrar por ahí. Entonces ahí están algunos de los representantes: Menandro, Plauto, Terencio. Bien, por ahí resulta que estos fulanos, grandes señores de la comedia romana o comedia nueva, eran medio tramposillos, hacían algo bien interesante. Hoy en día en internet nos podemos encontrar muchas cosas, ¿verdad? Y entre ellas, versiones de los fans de su fandom. Como, no sé,
nuevas historias de Harry Potter, nuevas historias del Señor de los Anillos, nuevas interpretaciones de una caricatura, de un anime, de una serie, de una película. La gente se siente a escribir, retoma esos personajes, retoma los ambientes, pero les da otra situación. O también de pronto sucede que combinan historias, ¿no? No sé, en internet puedes encontrarte cosas bien raras como combinaciones de Harry Potter y Juego de Tronos. Gustos. Entonces, lo que hacían estas personitas era algo bien interesante. Practicaban la técnica llamada contaminatio, que literal es contaminación. Viene del latín, contaminación. Porque acuérdense que los romanos hablaban latín. Okay. Entonces, la técnica del contaminatio era esto que les estoy comentando, como lo que hacemos en internet y que nos podemos encontrar un montón de veces en Wattpad. No vayan a Wattpad, por favor. O bueno, sí vayan y lean. El punto. La técnica de contaminatio era que de alguna manera a la hora de traducir, verán qué listillos, a la hora de traducir las historias del griego, pues las retomaban. Y tomaban los personajes y los planteaban, por ejemplo, en otra situación y en otro escenario, pero en los personajes, con sus mismas características, con su personalidad. O las combinaban, como lo que les dije de Harry Potter y Juego de Tronos. Literal, me ha tocado ver algo sobre eso. El caso es que podían llegar a combinar estas historias, a ensuciarlas unas con otras. Por eso se le llama la técnica contaminatio, a contaminar una historia con otra, a combinarlas, pues. Bien. Hasta cierto punto, pues los romanos aceptaban eso, porque seguía siendo gracioso, pues era agradable de alguna manera, les gustaba. Pero llegó un punto en que a este señor Terencio, que era un esclavo romano de origen bereber, era esclavo y escribía, cuidado con eso. A Terencio le llegaron a acusar de plagio, porque era tanta lo que usaba la técnica de contaminatio que dijeron, oye, más respeto, ¿no? Eso es demasiado. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Los romanos se daban el lujo de imitar mucho a los griegos de alguna manera, y ahí está una de las situaciones resultantes de esto, lo que pasa. Entonces, nada más para finalizar, hago de nuevo hincapié en que la comedia nueva es la comedia creada por los romanos, la comedia latina o comedia nueva también, mientras que acá las características generales de comedia que estábamos viendo aluden principalmente a la comedia clásica, es decir, la de los griegos. ¿Ok? Bueno, repito que es importante terminar este cuadro sinóptico que les estoy presentando con la información que les estoy comentando, o igual pueden checarlo en la página 225 a la 27 y 233 y 234. Les encargo nuevamente que lo hagan a mano en su cuaderno o en hoja blanca, le tomen foto y lo manden al correo de su salón. Bien, esto es trabajo para el tercer y último parcial, donde vamos a estar trabajando de manera remota, así. Ok, nos vemos entonces, muchachos, cuídense mucho, quédense en su casita y nos vemos en el próximo video. Bye bye.